La saxitocina. Esta es una toxina que presenta un gran problema en la salud pública, ya que es la causante de la intoxicación por el consumo de productos de pesca, como por ejemplo los mariscos, bivalvos, mejillones y almejas. Y estas son las fuentes naturales. Esta toxina también está asociada a las mareas rojas, como podemos ver en la imagen de la diapositiva. Esta marea roja es debido a la multiplicación de microorganismos y algas que en ocasiones son tóxicas y también son alimentos de los mariscos mencionados anteriormente. Como características químicas de este tóxico, podemos decir que es un éster carbamato, miembro de las guanidinas, un alcaloide, un hidrato de cetona y una toxina paralizante de los mariscos. En esta diapositiva voy a estar mencionando los efectos y la dosis de esta toxina. Como efectos tenemos la sensación de pinchazos o quemadura, la debilidad muscular, vértigo, disfunción de los nervios craneales, insuficiencia respiratoria y muerte. La saxitocina. La debilidad muscular, vértigo, disfunción de los nervios craneales, insuficiencia respiratoria y muerte. También tenemos la irritación. También se dirige a los nervios y es altamente tóxico por ingestión, inhalación y absorción cutánea. Como dosis letal tenemos varios ejemplos de distintos animales y podemos ver las cantidades a las que fueron sometidos. Algunos animales tienen iguales síntomas, como por ejemplo la sensación de parálisis flácida sin anestesia. Y todas fueron aplicadas por vía oral. En esta diapositiva voy a estar mencionando los efectos y la dosis de esta toxina. Como efectos tenemos la sensación de pinchazos o quemadura, la debilidad muscular, vértigo, disfunción de los nervios craneales, insuficiencia respiratoria y muerte. También tenemos la irritación. También se dirige a los nervios y es altamente tóxico por ingestión, inhalación y absorción cutánea. Como dosis letal tenemos varios ejemplos de distintos animales y podemos ver las cantidades a las que fueron sometidos. Algunos animales tienen iguales síntomas, como por ejemplo la sensación de parálisis flácida sin anestesia. Y todas fueron aplicadas por vía oral. Sumado a sus efectos tóxicos, la saxitocina se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal. Y si la dosis ingerida es alta, los síntomas aparecen en cuestión de minutos y la muerte es bastante rápida. Y se considera que la muerte de las víctimas humanas por saxitocina se produce por una insuficiencia respiratoria cuya dosis letal es de 1 a 2 miligramos por kilogramo de cuerpo. En su toxicocinética y toxicodinámica, la saxitocina se ingiere vía oral, inhalatoria y se absorbe rápidamente en las mucosas y en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, una administración intravenosa de la toxina en 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso corporal produce una depresión en la respiración en gatos o conejos anestesiados. Se sabe que los movimientos respiratorios disminuyen en amplitud y la frecuencia generalmente se ralentiza ligeramente, pero aplicando respiración artificial se puede prevenir la muerte del individuo. Y aunque se cree que es un supresor del sistema nervioso central, también se ha comprobado que el nervio frénico envía ráfagas de impulsos hacia el diafragma en el momento en que los movimientos de la respiración empiezan a fallar y que se produce de cualquier forma una insuficiencia respiratoria a través de una parálisis periférica provocada por acción directa sobre los músculos respiratorios. La acción de la toxina es paralizar sin deprimir las contracciones provocadas por la estimulación directa. La saxitocina inhibe los canales de sodio uniéndose a la apertura exterior y previene la permeación de iones de sodio en las células musculares. Finalmente, no existe un mecanismo de inactivación del tóxico en los alimentos, por lo que el método preventivo es detectar mareas rojas, especies tóxicas de moluscos y analizar la presencia y cantidad de la toxina en moluscos de venta comercial, impidiendo que este producto salga
al contacto con el público y en caso de intoxicación el único tratamiento existente es la asistencia mediante respiración artificial. Bueno, los glucósidos cianogénicos son toxinas vegetales que contienen cianuro en su estructura y están presentes en una variedad de plantas y alimentos naturales que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, algunas de las cuales son consumidas por los seres humanos y también por otros animales. Las fuentes de los glucósidos cianogénicos incluyen al sorgo, las judías de lima, las almendras amargas, las semillas de manzana, de durazno, de cereza, de ciruela, o la raíz de mandioca también, también el bambú. Las características químicas de los glucósidos cianogénicos consisten en una unidad de azúcar, generalmente glucosa o un derivado, unida a una porción cianogénica, y su toxicidad radica en la liberación del cianuro cuando se descomponen, es decir, cuando se rompe la unión entre el azúcar y la porción cianogénica se libera cianuro, que este es altamente tóxico. Bueno, los glucósidos cianogénicos son toxinas vegetales que continuamos con los efectos tóxicos, las dosis tóxicas y las dosis letales. Los glucósidos cianogénicos en sí mismos no son tóxicos, pero su toxicidad proviene de la liberación del ácido cianhídrico. Este sí es altamente tóxico. La liberación del ácido cianhídrico puede ocurrir durante la masticación, la trituración, el procesamiento de plantas que contienen estos glucósidos o debido a un proceso enzimático también, en el que intervienen enzimas como la beta-glucosidasa. Las dosis tóxicas se estiman en función de la cantidad del ácido cianhídrico libre y se sitúa entre 0,5 miligramos y 3,5 miligramos de ácido cianhídrico por kilo del peso corporal. El ácido cianhídrico afecta la función celular al unirse al citocromo oxidasa en las mitocondrias, lo que interrumpe la cadena respiratoria y causa síntomas como confusión mental, parálisis muscular, dificultad respiratoria. La dosis letal mínima por vía oral se estima en 0,5 y 3,5 miligramos sobre kilo de peso corporal en humanos. Bueno, continuamos con los procesos de toxicocinética y toxicodinamia. El ion cianuro se metaboliza en el cuerpo principalmente a través de la acción de la rodenasa, una enzima presente en diversos tejidos de los mamíferos. La principal vía del metabolismo convierte el cianuro en tiocianato, que es menos tóxico y se elimina por excreción renal. También existen otras rutas metabólicas menores como la reacción con la cistina, que produce tiociolina, y una ruta oxidativa que finalmente forma dióxido de carbono y formiato. El cianuro puede combinarse con la hidroxicobalamina en una ruta metabólica adicional. El tratamiento de la intoxicación aguda por cianuro implica la administración de esteres de nitrito para convertir la hemoglobina en metahemoglobina, lo que separa el cianuro de la citocromo oxidasa y permite la continuación de la respiración. La detoxificación final se facilita mediante la administración de tiosulfato. Formas de inactivación del tóxico.
Se han desarrollado diversos métodos de detoxicación de los productos alimenticios cianogenéticos, entre ellos la trituración, la molienda, la purificación. En la práctica, la mandioca normalmente se pica o se tritura con agua corriente, que esto arrastra tanto los glucósidos cianogenéticos como cualquier cantidad del ácido cianhídrico formado. La fermentación y la ebullición se emplean también en la producción de harina de mandioca. A pesar de este sistema de procesado perfectamente desarrollado, el contenido de cianuro de los productos de la mandioca puede ser grande. En general, las harinas de mandioca más purificadas son las más caras, lo que obliga generalmente a los individuos de escasa capacidad económica a depender como alimento de la harina más contaminada. Los glucósidos cianogenéticos purificados y los de los alimentos sometidos a ebullición para inactivar las enzimas producen efectos tóxicos algo distintos en las personas y en los animales. Aunque los glucósidos cianogenéticos son estables en la saliva y en el jugo gástrico, el consumo, por ejemplo, de judías de lima que contiene glucósidos cianogenéticos después de hervidas 2 veces produce los síntomas de la intoxicación aguda por cianuro, y las judías de lima hervidas durante más de 2 horas y media causan vómito y aumento de los niveles urinarios de cianuro. Estos resultados demuestran que las personas pueden albergar microorganismos intestinales que contienen las enzimas necesarias para liberar el cianuro de los glucósidos cianogenéticos ingeridos. Alfa-manitina. Fuentes naturales y características químicas del tóxico. La alfa-manitina es un compuesto orgánico de color blanco o amarillo claro. Es un sólido cristalino que es soluble en agua y en alcohol. La alfa-manitina es un péptido cíclico compuesto por 8 aminoácidos conectados en una cadena peptídica. Es una molécula muy estable que no se degrada fácilmente por las altas temperaturas. Esto hace que los hongos que la producen sean venenosos incluso después de ser cocidos. Es resistente a la degradación enzimática en el tracto digestivo humano, lo que significa que se absorbe fácilmente y puede causar una intoxicación incluso en cantidades muy pequeñas. La alfa-amanitina es una toxina que se encuentra en varios tipos de hongos de los géneros Amanita, Galerina y Lepiota. Acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo la Amanita pyoides, que también conocida como la oronja verde, contiene una mayor cantidad de alfa-amanitina. También se la encuentra en la Amanita virosa, en la Amanita bisporígera, que contiene una menor cantidad de alfa-amanitina que la Amanita pyoides y la Amanita virosa. Bueno, en este cuadro podemos ver todas las fuentes naturales de alfa-amanitina. Por ejemplo, del género Amanita, como ya nombramos, Amanita pyoides, Amanita virosa, Amanita verna. Del género Galerina podemos encontrar Galerina unicolor, Galerina venenata. Del género Lepiosa, algunos ejemplos pueden ser Lepiosa castanea, Lepiosa felina, Lepiosa fulveia. La alfa-amanitina es una de las toxinas más letales que se conocen. La dosis letal media en adultos es de 0,1 miligramo por kilogramo. Los síntomas suelen aparecer después de la ingestión dentro de las 6 y 24 horas. Estos síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, fatiga, confusión, salivación excesiva, hematuria, insuficiencia hepática o renal también, aguda, necrosis hepática, cianosis
contracciones musculares, convulsiones, necrosis tubular y como última instancia la muerte. La alfa-amanitina es una hepatotoxina de los macromicetos, es decir, de los hongos superiores, y es decir que tiene su importancia tóxica en la parte hepática, genera necrosis y la muerte es sumamente peligrosa porque no posee antídotos hasta el día de hoy. Su toxicocinética, representado en etapas en la absorción, se absorbe esta toxina principalmente a través del tracto gastrointestinal, después de ingerir por error o accidentalmente las setas contaminadas. Sin embargo, su absorción es lenta y puede llevar varias horas antes de que alcancen los niveles tóxicos en el cuerpo. Es decir, que pueden pasar horas a días hasta presentar los síntomas. Se distribuye, una vez que se absorbe, se distribuye rápidamente a través del torrente sanguíneo a varios órganos como el hígado, los riñones y el corazón. Pero se une de manera específica a las células del hígado. No se metaboliza significativamente en el cuerpo y se elimina principalmente en su forma original, es decir, que no genera metabolitos secundarios. Se elimina principalmente a través de la bilis y la orina. Es lenta, por excreción renal es lento y puede llevar días antes de que se elimine por completo del cuerpo. La toxicodinamia de la alfa-amanitina se basa en que es capaz de inhibir, o sea, posee capacidad de inhibir a la enzima ARNS polimerasa 2 dentro de las células hepáticas. Y esta, o sea, al ser inhibida esta enzima, se impide que se sintetice ARN mensajero en el núcleo de las células. Es decir, que no se pueden sintetizar nuevas proteínas, lo que produce o interfiere también por este medio la transcripción de ADN en ARN mensajero y lleva a una disminución de síntesis de proteína, como mencioné, y produce la muerte celular y por ello la necrosis en los tejidos hepáticos. Entonces, a pesar de su capacidad a las células, capacidad de acoplarse a las células hepáticas, también afecta principalmente al hígado, porque es el órgano responsable de su metabolización y eliminación, por lo cual se acumula esta toxina dentro de los hepatocitos y produce la muerte de estas. Hasta el día de hoy no existe una forma de inactivación del tóxico de la alfa-amanitina en los alimentos porque todavía no se ha descubierto un antídoto para esta toxina, para este tóxico. La única manera de evitar una intoxicación es evitar consumir setas silvestres sin tener el conocimiento adecuado, es decir, evitar ingerirlas. Pero sí existen tratamientos que se le puede ofrecer a una persona o a un paciente, como por ejemplo preparados a base de citocromo C, que tampoco se conoce aún el mecanismo por el cual el citocromo C actúa frente a la alfa-amanitina. Y existen también otras formas de tratamiento frente a este tóxico, como por ejemplo la silibina, la penicilina G, la N-acetilcisteína y por último, como última instancia, es el trasplante de hígado, debido a que esta toxina
hepatotóxica también produce necrosis, la muerte celular y la necrosis hepática, por lo cual el trasplante de hígado es un tratamiento a última instancia. Si bien el paciente debe ser como un tratamiento primario hidratado, porque el hígado no puede filtrar las toxinas no electrolíticas en la sangre, ya que no puede trabajar bien. Este tratamiento no quiere decir que el tóxico ha sido eliminado completamente, por lo cual el trasplante de hígado es un tratamiento efectivo, obviamente si el paciente sobrevive.